Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. José de Graneros de José. Hoy es miércoles 15 de octubre del 2025 y son ahora las 6:09 aproximadamente de la tarde. Hoy toca pedir disculpas porque el lunes no acudimos a la cita y aquí, como ven en esta página, les explico el motivo por el cual no lo hicimos. La verdad que esto fue este fin de semana, no, el anterior fue la conferencia de tabernáculos que organiza el doctor Stephen Jones con su equipo y con otras personas afines. Y pues los vídeos no, aunque a pesar de que yo publiqué un post en tabernáculos anunciando los vídeos, mi mujer y yo no los habíamos visto. Entonces este fin de semana, este lunes y martes, que era el día 7 y el octavo de tabernáculos, pues celebramos la fiesta de tabernáculos y decidimos, pues eso, tener una comida especial y además dedicarnos a ver esos vídeos, ¿no? Y la verdad que nos llevamos una sorpresa muy agradable porque encontramos cosas muy, muy importantes, ¿no? Bueno, los vídeos son en inglés, obviamente, pero con subtítulos, hoy en día los subtítulos son bastante buenos. Ustedes lo que tienen que hacer, pues, los que no entiendan inglés, entre los que me encuentro, pues simplemente, esta es la hija, creo que es la hija mayor de Stephen y Darla, es Audra. Y bueno, pues ustedes cuando está en inglés, pues yo si quieren les muestro por si alguno no domina. Good morning to you all, or good afternoon as far as I'm concerned, but good morning to you. It's our last session today, and as Audra said, that's rather a sad reality. But we have a very important session, perhaps the most important of the three that I have been privileged to conduct. I want to commence by saying that there are three matters that I need to touch upon relating to the previous two presentations. Firstly, I mentioned a riddle to you that Father God gave to us. He gave us three clues: the water with two names, a flood, and a cultural genocide. Now, it took us 18 months to work this out, and so I haven't expected you to be able to figure it out in the few days that you've had. But you've seen examples of explicit messaging. This is an example of a riddle, and it happens to be an extremely important one because we have been told by Father God that there is a huge issue that stands unresolved before him. It is at the very heart why Africa is such a dark continent, having formerly been the very womb of life. So let me explain this to you. I'm not going to describe the process of how we got to the answer because that would take far too long. But the water with two names is in fact a dam. En este vídeo estamos viendo a John Graham Tyler, que es el padre de Bradley Tyler, que es, como saben, el profeta con el cual ya estamos familiarizados, que es una persona que, pues, no sé, por las características y porque él ha tenido una epilepsia muy difícil y ha sufrido mucho, pues el Señor ha considerado bendecirle quizás debido a eso, para que no se exaltara
con visitas personales del Padre, del Hijo, de ángeles, de todo, que reciben mensajes en muchos sitios y demás, ¿no? Uno de los vídeos de los 3 que ha intervenido John, su papá, pues nos relata, pues todos esos mensajes salen ahí, fotografiados o en vídeos que les han dejado por los ángeles o el propio Señor, a veces escritos pues en la tapa del VC, otra vez escrito también curioso, como en un rollo de papel higiénico aproximadamente 1 metro, de una sola cara, imagínense, escrito por los 2 lados y eso sin romperse, eso es algo sobrenatural. En fin, también en un plato, en la trasera de un plato, en un papel en un cartón de una pizza, en el capó de un coche, en la tapa del motor del coche, mensajes tremendos, ¿no? Y bueno, este que tienen en pantalla, la verdad que es una intervención que fuimos todos los que estaban allí, y nosotros hemos ido ayer con retraso, pues al Tribunal Divino a presentar un caso. No se lo pierdan, porque además de ver cómo se hace eso de una forma práctica, él lo hizo con toda formalidad, con toda solemnidad, serio, se puso corbata, se puso su traje, y como él además es abogado, con su formalismo, como si fuese un juicio que ustedes pudieran ver por la televisión o algo así. Y presentamos el caso, ¿no?, de Efraín y Manasés, que Efraín ya saben que es Estados Unidos, Manasés es Inglaterra, o sea, el Reino Unido, y también Sudáfrica. Él es sudafricano y también tiene nacionalidad británica, por lo tanto representan con Stephen Jones dio su permiso, estaban representando a Estados Unidos, a Inglaterra y a Sudáfrica, que son Efraín y Manasés. Presentamos ese el caso pidiendo una demora sine die para que pudiéramos hacer las cosas y para conceder un plazo a tanto Efraín y Manasés para que el castigo no venga de repente sobre ellos, a ver cómo se podía hacer esas cosas. Estamos esperando la resolución de ese caso. Y bueno, muy interesante. En los vídeos de John Graham Tyler tienen 3, uno el primer día, uno el segundo y otro el tercer día. Y bien, pues si vamos al resto de los vídeos, aquí tienen todos en la conferencia, tienen varios también muy interesantes estos dos de James Brueggemann. Aquí en el primer día habló del tema farmacéutico y de la medicina babilónica, comparándola también un poquito con la medicina natural o tradicional, y con una visión muy equilibrada. Nos hace que debemos aprovechar, que Dios maneja las dos y que debemos aprovechar según los casos las cosas. Por ejemplo, lógicamente, como él decía, si usted tiene un accidente de coche o de moto y está sangrando y tiene huesos rotos y no sé qué, pues usted no va a su jardín a buscar una hierba para tomar y no sé qué. Usted lo meten a la ambulancia, lo llevan al médico y ahí le administran medicamentos babilónicos, pero bueno, que mientras esté ahí, pues usted los toma y no va a pasar nada tampoco por eso, ¿no? Es decir, que él busca un equilibrio y que no debemos ser extremistas, y que las dos tienen cosas positivas y cosas negativas. Y luego por los de Stephen Jones, pues siempre en su línea también fueron muy interesantes. Hay uno que no sé cuál es, que no se podía ver porque estaban los subtítulos, no sé si era uno de los del primer día, estaban los subtítulos mal puestos, salían los subtítulos de otras conversaciones que no se correspondían con el conferencista que estaba en pantalla, entonces eso no se pudo ver, pero bueno, el resto están todos bien. Algunos los tienen que adelantar porque el principio pues está en blanco, pues esperando el comienzo de la conferencia y demás, ¿no? Luego también tienen algunos de alabanza, pues si algunos los quieren ver. Y bueno, pues muy interesante la conferencia. Tienen el blog Tabernáculos donde pueden buscar el post de la conferencia de Tabernáculos del 2025, y si no, pues si van a YouTube y buscan el canal de God Kingdom Ministries, pues ahí los van a tener. Así que no se los pierdan porque son muy interesantes. Y bueno, hecho este preámbulo, vamos a ir con lo que tenemos para hoy. Que, como siempre, anunciar lo que veremos, si Dios quiere, para el viernes que viene,
yo creo que vamos a finalizar el libro La leche de la palabra de Dios, que es un estudio de Hebreos 6 del 1 al 12 del Dr. Stephen Jones. Vamos con la última sección, que es sobre el juicio eterno, y vamos a ver cómo es ese juicio, y vamos a ver también que el juicio Olam o Ayonan no significa lo que nos han enseñado, que era eterno, que era algo que nunca tenía fin, y es interesante pues verlo, aunque lo hemos visto en otros vídeos, pues es muy interesante, así que no se lo pierdan tampoco. Y entonces lo que veremos hoy, vamos a continuar con el libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso quinto, del Dr. Stephen Jones. Hoy vamos a ver el capítulo 19 y el capítulo 20. El capítulo 19 se titula Marcadores de límites en las tierras. Ya saben que había unos mojones que demarcaban los límites, que decía, bueno, hasta aquí es mi propiedad, es mi terreno, y más allá de este mojón, de este límite, pues es tu terreno, ¿verdad? ¿Y qué significado tiene todo eso? Así que comenzamos. Tras hablar sobre el asesinato y la diferencia entre el homicidio accidental y premeditado, Moisés hace una breve declaración en el desarrollo de su discurso que casi parece fuera de lugar, como que no viene a cuento, ¿no? Deuteronomio 19:14 dice: no moverás el límite de tu prójimo, el cual pusieron tus padres en la heredad que heredarás en la tierra que Yahvé tu Dios te da para poseerla. Padre, que hace esa aserción ahí Moisés como que no viene a cuento con lo que estaba tratando del asesinato accidental y el asesinato premeditado, ¿no? Dice el Dr. Jones: esto parece no tener nada que ver con su enseñanza previa sobre el asesinato, ni con lo que sigue respecto al requisito de testigos creíbles. Ya saben, en los casos siempre tenía que haber uno o dos testigos, tenían que confirmarlo, ¿no? Sin embargo, al considerarlo una revelación de la verdad espiritual, encaja a la perfección, porque el aborto de niños es un asesinato. Y aquí vamos a ver cómo se relaciona eso con el aborto. De hecho, Moisés no ha cambiado de tema en absoluto, pues aún no ha terminado con las variantes del asesinato y la matanza en general. Moisés continúa con este tema durante el resto de su discurso, pero en medio de su discusión habla de puntos de referencia, es decir, de límites, mojones o fronteras de herencia. ¿Qué tiene esto que ver con el tema en cuestión? Vamos allá. Robando la herencia de los niños, de los hijos, ¿no? Mover un mojón es alterar los límites de una propiedad con el fin de robar tierras o invadir la herencia ajena. Esto lo vemos en Proverbios 23 del 10 al 12. No muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él litigará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras de sabiduría. El escritor contempla una situación en la que el padre o tutor ha muerto o ha sido asesinado, dejando a alguien huérfano. En tales situaciones, Dios mismo se convierte en su Gaal, es decir, en su redentor de sangre, como vemos en Éxodo 22 al 24, saber que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Por cierto, me viene a la memoria Jasper, nuestro amigo del ministerio ese que apoyamos en Kenia, que tuvo pues hace como un par de semanas un accidente bastante serio, una motocicleta. Iban ellos dos en una motocicleta, él y otra persona de su congregación, y alguien que iba borracho en otra motocicleta chocó contra ellos y demás. El otro murió desgraciadamente, y a Jasper lo ingresaron en un hospital, estuvo con heridas, estuvimos ahí con el tema de la factura del hospital, de no sé qué, no sé cuántos. Pues nada, si a alguno de ustedes les ocurre o el Señor se lo trae a la mente, oren por él. Parece que la recuperación va bastante bien. Lo conseguimos sacar del hospital allí con el apoyo que le brindamos y también con la venta de un ternero que había nacido allí, de las dos vacas que ya tenían y que se tuvo que vender pues para completar la situación y demás. Así que oren para ver si se le puede reponer eso, y también si alguno quiere colaborar, pues contacten conmigo para hacerles llegar esa ayuda. Bien, dice Éxodo 22, del 22 al 24, y no afligiréis a ninguna viuda ni huérfano. Si lo afligiereis y él clamare a mí, yo oiré su clamor y se encenderá mi ira, y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y huérfanos vuestros hijos. Bueno, saben que ya aparte de tener una pequeña congregación, pues tiene bastantes huérfanitos a su cargo, como 30 o por ahí o más, y él se ocupa de ellos. Es una congregación muy pobre.
David también lo comprendió, pues durante los años que estuvo proscrito, sus padres lo habían abandonado, probablemente para proteger sus bienes de la ira de Saúl. Por ello escribió en el Salmo 27:10, porque mi padre y mi madre me han abandonado, pero el Señor me recogerá. En otra versión, la Reina Valera del 70, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá, ¿no? Pues así es, pues parece ser que en este caso lo habían abandonado a él. Pues claro, Saúl lo estaba persiguiendo y podía ir contra su casa y contra el resto de los hermanos. Entonces decidieron darle la espalda para preservar eso, ¿no? En otras palabras, quienes no tienen protección terrenal son como viudas, huérfanos y extranjeros. En tales casos Dios se convierte en su protección directa como su redentor de sangre. Al igual que David, muchos vencedores también han sido expulsados o forzados a huir de la ira de Saúl. Luego son criticados por no tener protección eclesiástica cuando de hecho tienen la misma protección, es decir, la cobertura que el propio David disfrutó. Si a usted se lo han echado de su congregación porque el Señor le está hablando cosas a través de nosotros o de otras personas que no coinciden con lo que ahí se está predicando y debido a eso se los echa como enemigos y lo expulsan o lo que sea o se ve forzado a salir de ahí, no se preocupe porque el Señor es su protector, su cobertura. Volviendo a Proverbios 23:10, el estilo de escritura es un paralelismo hebreo común donde una afirmación se repite pero de forma diferente. En este caso, mover el límite es similar a entrar en los campos del huérfano. En otras palabras, se trata de un caso en el que un vecino se aprovecha del huérfano que parece vulnerable, mueve el límite para robarle la herencia o parte de la herencia, quitarle, robarle un trozo del campo, ¿verdad? A ver si no se da cuenta y a ver si los demás no. Pero el versículo 11 dice que Dios es su redentor, es decir, Gaal, quien defenderá el caso del huérfano ante el tribunal divino. El consejo o instrucción se nos da entonces en el versículo 12. Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos a las palabras de conocimiento. La palabra hebrea traducida como disciplina es musar, que se refiere a corregir el comportamiento de un niño mediante la disciplina, el castigo y la instrucción. Disciplina significa que un niño debe aprender a no infringir los derechos ajenos, debe disciplinarse para mantenerse dentro de sus límites, no debe mover el límite de su vecino para invadir los derechos ajenos. Esta disciplina enseña al niño a no ser desobediente, pues la ley misma es un límite de comportamiento que establece la frontera entre la herencia propia y la del prójimo. En otras palabras, los derechos de uno terminan donde comienzan los de otro. Bien, los niños más vulnerables. Así, el siguiente epígrafe. Así vemos que Proverbios 23 del 10 al 12 amplía Deuteronomio 19:14 y nos muestra que esta ley en última instancia se refiere a quienes la anulan o alteran sus límites morales en detrimento de los vulnerables. Gran parte del mundo ha actuado así hoy en día al violar los derechos de los no nacidos, quienes son los más vulnerables a los ataques. Los inicuos desconocen que Jesús se preocupaba mucho por los niños, al decir en Mateo 18:10: Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Parece que viene a cuento esto, ¿no?, de los derechos de los no nacidos, porque ahora precisamente en España nuestro presidente está empeñado en meter el aborto como un derecho en la Constitución y lo mismo están intentando hacer en Europa y lo está apoyando el rey de España y lo está apoyando Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, que se supone que es un partido de valores cristianos, o por lo menos lo era en su fundación y demás, que hoy en día no tiene ninguna diferencia prácticamente con el PSOE, partido de izquierdas, y que, bueno, sí, esos no han tenido careta, por lo menos como hasta ahora han tenido estos otros. Bien, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
En otras palabras, cada niño tiene un ángel en el cielo que lo representa constantemente ante la corte divina. Tiene libre acceso al rostro o presencia de Dios. Es decir, estos ángeles tienen autoridad legal ante la corte divina y siempre serán reconocidos por ella cuando actúen como tutores legales, es decir, los Gaal de los niños. Bueno, discúlpenme, me he dado cuenta de que mi imagen no aparecía y bueno, no se han perdido nada porque lo importante es que hayan visto, que hayan escuchado lo que se dice y lo que aparece en pantalla. Bueno, el Gaal de los niños, decíamos. Mientras que el mundo babilónico no reconoce a un niño hasta su nacimiento, Dios sí lo reconoce desde la concepción. El mundo babilónico puede ser brutal contra los niños no deseados hasta el momento de su nacimiento, pero lloran hipócritamente la muerte de un niño si muere 2 segundos después de nacer. El mundo actual y muchos que se llaman cristianos han traspasado los límites de los vulnerables. El problema de la anarquía nos ha acompañado desde el principio. Por la mente carnal busca traspasar los límites establecidos desde hace mucho tiempo. Es extraño, pero incluso quienes están llenos del Espíritu y son capaces de obrar milagros y profetizar pueden ser desobedientes. Vemos esto con el rey Saúl, quien estaba lleno del Espíritu y profetizaba, como lo dice 1 Samuel 10:6. Aunque aún era rebelde y desobediente, pues profetizaba. Jesús reconoció el problema cuando dijo, refiriéndose a los hacedores de milagros en Mateo 7 del 21 al 23, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad, de anarquía. Por lo tanto, cuando Moisés instruyó a no mover los antiguos mojones o límites, al hablar de asesinato y homicidio accidental, estaba afirmando que no se debía ser ilegal. De hecho, introdujo esta ley de mojones para enfatizar lo que dijo en el versículo anterior. No tendrás compasión de él, sino que limpiarás la sangre del inocente de Israel para que te vaya bien. Así que vemos que los límites o los mojones, viendo desde un punto de vista de la revelación espiritual, ¿no? Pues es como invadir los derechos de los débiles, de los más débiles. Entre ellos, pues lógicamente son los no nacidos. Por eso es apropiarse de lo que a ellos les pertenece o les iba a pertenecer cuando nacieran, ¿no? Es robarles su herencia. Y por eso está metido aquí. Repito, de hecho introdujo esta ley de mojones para enfatizar lo que dijo en el versículo anterior. No tendrás compasión de él, sino que limpiarás la sangre del inocente de Israel para que te vaya bien. Moisés estaba dando instrucciones a los jueces, quienes debían emitir veredictos en estricta conformidad con la ley. Por supuesto, esto no vulneraba en absoluto el derecho de las víctimas a mostrar misericordia y perdonar. De igual manera, los mojones no debían moverse, pero cualquier persona tenía derecho a ceder el uso de su campo a su vecino por el tiempo que quisiera. Siguiente epígrafe: los límites del templo. El profeta Zacarías habla de las fronteras y límites de la ley en sus profecías sobre Jerusalén y la Nueva Jerusalén. Zacarías es uno de los profetas más difíciles de entender. Habla mucho sobre Jerusalén, pero al igual que los demás profetas no distingue entre la antigua y la Nueva Jerusalén. Por eso cuando muchos dicen que hay que orar por la paz de Jerusalén, cuando les dices que, pues hay que decirle, bueno, ¿a qué Jerusalén te refieres? ¿A la vieja o a la nueva? Y algunos se van a quedar así porque ni siquiera saben que Jerusalén es un dual que significa que hay dos Jerusalenes. Y entonces tenemos que recurrir al Nuevo Testamento para saber lo que los profetas no sabían, ¿no? Si el profeta se estaba refiriendo a la vieja o a la nueva Jerusalén. La norma general es que cuando normalmente se profetiza negativamente, se refieren siempre a la vieja Jerusalén, y cuando se profetiza positivamente se está refiriendo, o por ejemplo la gloria de Jerusalén y demás, se está refiriendo a la nueva Jerusalén. Así que no se olviden esos los que no saben que hay dos Jerusalenes, especialmente los sionistas.
Dice Zacarías 2 del 1 al 5. Entonces alcé la vista y miré, y aquí un hombre con un cordel de medir en la mano. Entonces pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver su anchura y su longitud. Y aquí el ángel que hablaba conmigo salía, y otro ángel salió a su encuentro y le dijo, corre, habla con ese joven y dile, Jerusalén será habitada sin muros. Es decir, las denominaciones son muros. Hay que salir de las denominaciones a causa de la multitud de hombres y de ganado que hay en ella, porque yo, declara el Señor, seré un muro de fuego a su alrededor y seré la gloria en medio de ella. Hay 2 hombres y 2 ángeles en esta visión. Zacarías es uno de ellos, pero ve a otro hombre que sale a medir la vieja Jerusalén, aparentemente siguiendo las instrucciones del primer ángel que había estado hablando con Zacarías en la visión. Pero al salir el primer ángel y alejarse de la escena, el segundo ángel le ordenó al primero que corriera rápidamente y le dijera al hombre con el cordel que no midiera Jerusalén. Parecía haber un cambio de planes. ¿Por qué la contradicción? Es principalmente para mostrar la diferencia entre las 2 Jerusalenes. La Jerusalén terrenal podía medirse, la Jerusalén celestial no. La razón declarada para no medir la ciudad se ve en el versículo 4. Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud de hombres y de ganado dentro de ella. Aunque la metáfora se refiere a una ciudad terrenal, alude a la ciudad celestial, que es mucho más grande y abarcadora que la ciudad antigua. En esa ciudad no solo hay hombres, sino también ganado, es decir, ovejas y cabras, que representan diferentes tipos de personas limpias, pues tanto las ovejas como las cabras son animales limpios y pueden usarse en la Pascua. Éxodo 12:5 nos lo dice, ¿no? Esta es una vaga referencia a que toda la creación entrará en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, del 10 al 22. La nueva Jerusalén no está limitada como lo estuvo la antigua Jerusalén, pero el ángel continúa en el versículo 5, diciendo que Dios mismo será un muro de fuego alrededor de ella. En otras palabras, no hay un muro físico como el que tenía la antigua Jerusalén. El muro de la nueva Jerusalén es el carácter de Dios mismo, como se expresa en su palabra, es decir, la ley de fuego. En Deuteronomio 33:2. El fuego en la escritura, recuerden que siempre simboliza la naturaleza de Dios y también simboliza las tribulaciones por las que tenemos que pasar para que la naturaleza de Dios sea formada por completo en nosotros. Si rehusamos el bautismo de fuego, pues lógicamente no somos transformados a su imagen y semejanza de forma completa y entonces pues en el juicio del trono blanco tendremos que ser disciplinados. En cambio, los vencedores que se han sometido en vida al bautismo del fuego completo, en obediencia completa, pues han pasado ya por la segunda muerte y por tanto, como dice Apocalipsis, no sufrirán daño ya de la segunda muerte. ¿Por qué? Pues porque ya la han pasado en vida. En cambio, el resto de los creyentes pues tendrán que estar un tiempo en las tinieblas de afuera según lo que hayan hecho en el cuerpo y recibirán muchos o pocos azotes según sus obras. Y el resto pues los incrédulos pasan al lago de fuego donde lo mismo, ahí tendrán, eso es que es la segunda muerte, ahí tendrán que ser sometidos a ese bautismo de fuego, que va a ser durante un periodo muchísimo más largo, lógicamente, pero nadie de toda la humanidad se va a quedar sin ese bautismo de fuego. Al final todos tendremos la naturaleza de Dios porque Cristo habrá sido formado a plenitud en nosotros, en toda la humanidad. Esta es una vaga referencia a que toda la creación entrará en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, como nos dice Romanos 8 del 18 al 22. Bueno, esto ya lo habíamos leído ese párrafo, disculpen. Vamos al siguiente. Los muros tienen como objetivo restringir el acceso a una ciudad e impedir la entrada de enemigos. Los muros dirigen a la gente hacia las puertas, indicando que si desean entrar deben hacerlo por una de ellas. Canalizan a la gente hacia las puertas para que puedan entrar a la ciudad. Isaías habla de la nueva Jerusalén y de sus muros. En Isaías 60:18 dice, llamarás a tus muros salvación, Yahshua, y a tus puertas alabanza. Continúa diciendo que no habrá necesidad de sol ni de luna en esa ciudad porque Dios será su fuente de luz.
Esta profecía se menciona en Apocalipsis 21, donde Juan describe la Nueva Jerusalén. Al relacionar estas otras profecías con la visión de Zacarías, vemos que Zacarías se refería a la Nueva Jerusalén con su muro de fuego. El muro de fuego representa el carácter de Dios, pues se apareció solo como fuego a Israel en el monte Horeb. Y a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Yo siempre supe, desde muy temprano el Señor me mostró que si había un símbolo para representar a la deidad mejor que la cruz que han usado casi todos en toda la cristiandad, era el fuego, ¿no? Una hoguera, fuego ardiente, que representa la naturaleza de Dios. La columna de fuego también en el desierto y nube, pero sobre todo el fuego. En fin, el muro de fuego representa el carácter de Dios, pues apareció solo como fuego a Israel en el monte Horeb. Isaías dice que este muro de fuego debe llamarse Yahshua o Jesucristo, porque él es la expresión exacta del carácter del Padre. Hebreos 1:3. La ley expresa su carácter y su voluntad, y Jesús cumplió con la precisión tanto la letra como el espíritu de la ley. Así vemos que la ley de los mojones se refiere a la ley que Dios promulgó de en medio del fuego. Deuteronomio 4:33. Los muros de la antigua Jerusalén eran una metáfora de la ley, así que cuando esa ciudad la violó, la gloria de Dios se apartó. Ezequiel 10 y Ezequiel 11. El muro de la Nueva Jerusalén, sin embargo, es un verdadero muro de fuego, pero a pesar de las restricciones de la ley, el ángel le dijo a Zacarías que albergaría una gran multitud. Por lo tanto, no debe medirse ni deben establecerse sus límites, pues será un reino universal, y cuando todos se reconcilien con él, ya no habrá enemigos que mantener alejados. En el gran jubileo de la creación, toda la humanidad estará ya dentro de esa Nueva Jerusalén. Muy bien, nos vamos a ir al siguiente capítulo que tenemos para hoy, el capítulo 20, que dice ley de confirmación mediante testigos. Todo, como decía Pablo, todo será confirmado por 2 o 3 testigos. Vamos a ver qué es eso. Capítulo 20. Moisés luego pasa a la ley de confirmación de los testigos. En esencia, su instrucción establece un importante límite con respecto a los testigos. 2 o 3 testigos, siguiente epígrafe o primer epígrafe. Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se confirmará el asunto. Los tribunales estaban obligados por ley a dictar sentencia únicamente con la presencia de 2 o 3 testigos. Los propios testigos estaban obligados a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Estos eran los límites de la ley. Estos eran los límites que fijaban en los juicios, en los tribunales. Moisés enfatizó la gravedad del asesinato premeditado al advertir solemnemente a los jueces que no redujeran la pena impuesta por la ley. Sin embargo, luego equilibró su advertencia con la ley de testigos, mostrando la gravedad de ejecutar a un acusado de asesinato que sea inocente. Por eso hay que asegurarse muy bien con que haya testigos, 2, o si es posible mejor 3. 2, el segundo testigo confirma y el tercero digamos que clarifica, o sea, da ya perfecta, pues si todavía queda alguna duda, da perfecta claridad a la situación, ¿no? Y así nosotros cuando antes de hacer algo tenemos que buscar esa confirmación de alguien que sea muy próximo a nosotros. En el matrimonio, si es un matrimonio tipo Sara, pues el esposo buscará la confirmación de la esposa y viceversa. Y si uno es soltero, pues tendrá que buscar la de su pastor o de alguien que el Señor le haya dicho que tiene que ser su doble testigo, ¿no? Moisés enfatizó la gravedad del asesinato premeditado al advertir solemnemente a los jueces, repito, que no redujeran la pena impuesta por la ley. Sin embargo, luego equilibró o atemperó su advertencia con la ley de los testigos, mostrando la gravedad de ejecutar a un acusado de asesinato que sea inocente.
Siguiente epígrafe, el testimonio de Pablo. La ley de confirmación se aplica a todo pecado del que se acusa a los hombres en un tribunal. De hecho, esta ley se aplica a toda verdad que los hombres puedan creer en la tierra. El apóstol Pablo apeló a esta ley en 2 Corintios 13:1 al escribir: esta es la tercera vez que vengo a vosotros. Todo hecho debe ser confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya lo dije cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a quienes pecaron en el pasado y también a todos los demás, que si vuelvo no perdonaré a nadie. Más adelante en el versículo 5 nos dice que venía a juzgar, pues aconseja a los creyentes: probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, examinaos. ¿O no reconocéis esto de vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Como apóstol actuaba como juez, buscando pruebas de su fe. De nuevo le dice a Timoteo que no acepte acusación contra un anciano, salvo por boca de 2 o 3 testigos. Primera de Timoteo 5:19. En cada caso apela a Deuteronomio 19:15, demostrando que no se había desechado esa ley, sino que se adhería a ella en su llamado apostólico. El principio del amén. Siguiente epígrafe. Esta ley de confirmación tiene sus raíces en el proceso creativo mismo, como se ve en el principio del amén. Cuando Dios dio la ley a Israel en Horeb, el pueblo debía dar testimonio para confirmar el antiguo pacto. Éxodo 19:8. ¿Acaso Dios no podía haber impuesto su voluntad a la nación? Ciertamente tenía ese derecho, pues los había comprado siendo esclavos de Egipto, los había redimido de la esclavitud del faraón y por las leyes de la redención tenía derecho a ser servido por ellos. Levítico 25:53. Sí, él tenía ese derecho según las leyes de la redención, pero en su sabiduría, desde el principio decidió hacer todo según la ley de 2 o 3 testigos. Si bien esto parece una ley que limita su poder, en realidad es una ley que establece su sabiduría. Él es lo suficientemente sabio como para triunfar al final, a pesar de sus limitaciones autoimpuestas. A pesar que Dios se ha autolimitado sometiéndose a su propia ley, pues él tiene poder y su sabiduría suficientes para que al final, a pesar de eso, él conseguir su propósito. En otras palabras, él ha determinado que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, pero solo de una manera coherente con su carácter, que es su misma ley, como se ve en la ley. Su carácter es la ley. Esta limitación creó el tiempo, porque se necesita tiempo para cumplir su voluntad. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, Dios exigió un segundo testigo del compromiso de Israel de obedecer. Moisés les dijo en Deuteronomio 27 que el pueblo debía dividirse en 2 grupos, uno en el monte Gerizim y otro en el monte Ebal. Los levitas debían leer las maldiciones de la ley y de la desobediencia, y el pueblo debía decir amén. Así vemos que Dios exigió un doble testigo para establecer el pacto del Éxodo. Siguiente epígrafe. Amén expresa fe y confirma la verdad. Para quienes piensan que el antiguo pacto carecía de fe, observemos que la palabra hebrea para fe, fidelidad y verdad es amun. Su raíz es amén. El verbo de acción, otros creo que dicen emuná o algo así. El término amén es una palabra hebrea en sí misma, que significa verdaderamente. Cuando se usa para confirmar algo, significa así sea, y significa que alguien ha dado testimonio de la verdad de lo que ha oído. Es esta misma expresión de asentimiento la que constituye la base de la fe en las Escrituras. Cuando los hombres escuchan el Evangelio de Cristo y creen que es verdadero, lo confiesan con su boca para salvación. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, yo lo he leído según la Reina Valera del 60. Por tanto, la fe que Dios exige, perdón, tengo hoy algo en la garganta que hace la voz muy rara. Por tanto, la fe que Dios exige del hombre es un amén, un doble testimonio que establece que un hombre
cree, es decir, tiene fe en la verdad de la palabra de Dios. Siguiente epígrafe, amén como principio creativo. El amén como principio creativo. Este principio del amén se ve nuevamente en Isaías 65, 16 al 19, donde si lo leemos del hebreo literal, vemos que los siervos de Dios serán bendecidos por el Dios de amén. Luego Isaías nos habla de este Dios de amén, diciendo en el versículo 17, porque he aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. El siguiente versículo dice, he aquí yo creo Jerusalén, que en este contexto se refiere a la nueva Jerusalén. Juan se refiere a este Dios de amén en Apocalipsis 3:14. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, es decir, Cristo, ¿no? Cristo entonces afirma ser el amén de Dios, pues es Cristo quien da este mensaje a las iglesias como el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Fue un testigo verdadero, pues solo habló lo que oyó decir a su padre e hizo solo lo que vio hacer a su padre. Fue un testigo fiel, pues fue fiel al hablar y hacer esas cosas, sin ocultar nada de lo que había visto u oído. También confirma la profecía de Isaías diciendo que este amén es el principio de la creación de Dios. Isaías afirma que el amén crea los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, pero Cristo afirma que este también fue el principio por el cual se crearon los cielos y la tierra originales. En Génesis 1:1, como Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Jesucristo decía amén a lo que el Padre pronunciaba, ¿no? En otras palabras, el Padre dijo luz y el Hijo proporcionó el doble testimonio registrado en Génesis 1:3, hágase la luz. Otra forma de decirlo es hágase así, luz. Este fue esencialmente el principio del amén. Este fue esencialmente el principio del amén, el doble testimonio por el cual todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. El mismo principio se requiere en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. La única diferencia es que en esta nueva creación Cristo ahora funciona como un cuerpo y no simplemente como Cristo la cabeza. Cuando la cabeza se une con el cuerpo, proporciona un doble testigo en sí misma que establece toda la verdad y está dotada de poder creativo para restaurar todas las cosas. Al final, el testimonio celestial se combina con el testimonio terrenal para traer la plenitud del reino de Dios. Moisés menciona a estos dos testigos en Deuteronomio 4:26. Pongo hoy al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros. En aquellos días la nación rebelde estaba siendo condenada de pecado por dos testigos, pero bajo Jesucristo el reino se reconstruye por la misma ley y por los mismos testigos, pues enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El propósito fundamental de la creación fue crear un doble testimonio de Dios, su poder y su gloria. El universo entero fue creado para decir amén a la verdad y la gloria de Dios y para dar testimonio de que no hay otro Dios fuera de él. Con la llegada del pecado, este doble testimonio fue retenido, lo que puso en duda su soberanía, pues ya no estaba establecido ni confirmado por la ley de dos testigos. Sin embargo, la historia tiene un solo objetivo, restaurar todas las cosas y establecer su voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando esto se complete, Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. Y toda la creación será reconciliada con él. Colosenses 1:16 al 20. Es decir, habrá plena concordia entre el cielo y la tierra. Existe consenso entre los cristianos en que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer todo lo que desea y que su amor desea la salvación de todos los hombres. Lo que muchos dudan es si Dios realmente tiene la sabiduría para lograr lo que su amor desea, dadas las restricciones legales que se ha impuesto según su justicia. Es decir, algunos pues que creen eso del Señor, que Dios ama a todos los hombres, pero sin embargo no creen que Él tiene poder y sabiduría suficiente para llevar a cabo lo que se ha comprometido a hacer. Él dijo, se comprometió en el nuevo pacto, no fue la promesa del hombre a Dios, haremos todo lo que el Señor ha dicho, sino es la promesa de Dios al hombre de que Él
cambiará nuestros corazones y escribirá la ley en nuestros corazones, el nuevo pacto, y por lo tanto, pues Él lo va a conseguir, ¿no? Porque Él es omnipotente y es todopoderoso y es sabio. Sin embargo, eso muchos no lo creen que no, que esas limitaciones que Él mismo se ha autoimpuesto a través del tiempo para al final conseguir que su plan finalice el final de los siglos, ¿no? De las edades, pues eso, sin embargo, no les entra en la cabeza. No aceptan la restauración de todas las cosas, o solo las de algunas. En mi opinión, dice el Dr. Jones, Dios es capaz de someter todas las cosas a sí mismo, como Filipenses 3:21 dice, de todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De hecho, a partir de la primera yod de Génesis 1:1, si contáramos cada 521 letras, el texto hebreo se escribiría Yahshua es capaz. Fíjense, ¿no? Desde la primera yod de Génesis 1:1, la primera letra, si contáramos cada 521 letras, se forman palabras, ¿no? Y el texto en hebreo se escribiría Yahshua es capaz. Jesucristo es capaz. Por lo tanto, la importancia de la ley de los testigos es innegable. Es la ley por la cual surgió toda la creación y es la ley por la cual se está formando la nueva creación incluso ahora. Esta ley no fue abolida, sino que se utiliza continuamente en el plan divino en todas las cosas, grandes y pequeñas. Siguiente epígrafe. Establecer la verdad en los tribunales. Con una ley así arraigada en los cimientos del universo, no sorprende que constituya la base para establecer toda la verdad en un tribunal, donde los jueces deben determinar la culpabilidad o inocencia de cualquier pecado. Esta restricción ha sido criticada con frecuencia, argumentando que muchos culpables se librarán del pecado y por lo tanto cometerán injusticias. Sin embargo, esto solo es cierto cuando el sistema legal se niega a reconocer la existencia del tribunal divino y del gran juez que lo preside. Existe un tribunal divino al que los hombres han perdido la costumbre de recurrir cuando no se hace justicia en los tribunales terrenales. Y bueno, nosotros además cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, pues eso no quiere decir que no vaya a haber juicio y que el pecado no vaya a ser condenado y juzgado, pero en las condiciones un juicio que es restaurador, que es transformador y que al final restituye al trabajador, porque si no estaríamos yendo frontalmente contra la ley del jubileo. La ley del jubileo establece que al final todo el mundo regresa a su herencia, todos los pecadores al final regresan a su herencia, aunque no se arrepientan en vida, por la ley del jubileo, al final de las edades, en el gran jubileo de la creación, tienen que regresar a su herencia. Como hemos demostrado anteriormente, siempre que la justicia no sea posible por falta de testigos, jueces corruptos o cualquier otra razón, los hombres tienen derecho a apelar ante el tribunal divino. La ley de los testigos limita a los tribunales terrenales para evitar condenar por delitos a inocentes, pero el tribunal divino tiene la capacidad de esclarecer todos los hechos, aunque esto lleve tiempo. Sin embargo, ni siquiera Dios juzgará a nadie sin un doble testimonio. Dios no se va a saltar esa ley. Siguiente epígrafe, la historia de Acán. Vemos esto en la historia de Acán, quien robó oro, plata y una prenda babilónica durante la batalla de Jericó, Josué 7:21. Al principio nadie sabía quién había pecado. La revelación divina expuso el problema más tarde, Josué 7:11, pero faltaban las pruebas. Así que mediante el Urim y el Tumim se echaron suertes y la tribu de Judá fue tomada. Finalmente la familia de los Zeraitas, en Josué 7:17. O sea, primero el Urim y el Tumim determinó que había sido el que lo había hecho de la tribu de Judá y de la familia después de la familia de los Zeraitas. Luego echaron suertes por cada cabeza de familia y finalmente se identificó Acán. O sea, primero se identificó la tribu, después la familia y después el individuo. Por el Urim y el Tumim. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, te ruego que des gloria al Señor.
Dios de Israel, y le des alabanza. Y cuéntame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Acán respondió a Josué y dijo, en verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Ni siquiera la confesión de Acán fue suficiente para concluir su juicio. Cuando confesó su pecado y les dijo dónde encontraban los objetos robados, los hombres fueron a su tienda, desenterraron las pruebas y las llevaron al tribunal. Josué 7, 21 al 23. La evidencia proporcionó el doble testimonio, revelando un punto legal importante. La propia confesión solo constituye un testigo en un tribunal. Aunque yo me autoinculpe a mí mismo, no sirve. Tiene que haber unas pruebas que lo demuestren. Aún así, se requieren pruebas corroborantes o corroboradoras para condenar a alguien por el pecado. La ley de la confesión, siguiente epígrafe. Esto también se muestra en la ley de la confesión en casos de robo. Normalmente, si un hombre es atrapado y condenado por robo, debe pagar a su víctima al menos el doble de lo que robó. Éxodo 22, 4. Si no puede devolver lo robado, debe restituirlo por cuadriplicado, o incluso por quintuplicado. Éxodo 22.1. Si se trata de herramientas de trabajo, es decir, de un buey, o por ejemplo, el equivalente que sería un tractor, pero si el ladrón se sale con la suya, pero luego confiesa su pecado para limpiar su conciencia, la pena de restitución es solo una quinta parte, o el 20%. La confesión reduce la responsabilidad. Números 5, 6 y 7 dice, habla a los hijos de Israel y diles, si un hombre o una mujer cometen alguno de los pecados de la humanidad, actuando infielmente contra el Señor, y esa persona es culpable, entonces confesará los pecados que ha cometido y restituirá completamente su daño y añadirá a ello una quinta parte y lo dará a aquel a quien ha perjudicado. El quinto capítulo de Números se relaciona con la ley de los celos, que debe resolverse en el tribunal divino por falta de pruebas. Por lo tanto, es evidente que ambas leyes se refieren a casos donde no hay pruebas. En caso de robo, quien confiesa su pecado debe devolver la totalidad de lo robado y añadir una quinta parte de su valor, un 20%. En el caso de un esposo celoso, si su esposa niega su culpa, debe ser llevada ante el sacerdote, donde se le administra juramento de inocencia y el caso queda a juicio de Dios. Esto es algo que ya hemos visto ya, la ley de los celos. Entonces, como no había forma de probar eso, entonces el sacerdote dejaba el caso de los celos del marido en manos de Dios, le daban a beber un agua mezclada con algo, no sé qué le echaban ahí, y entonces, si como quedaba en manos de Dios, si ella pues la iba a juzgar Dios, pues iba a morir de alguna manera o iba a ser castigada directamente por el Señor. Y si era inocente, pues no le iba a pasar nada. También pasó en el juicio del Señor, cuando él dijo eso y le conjuró el sacerdote, él, por la ley del conjuro estaba obligado a decir la verdad, y dijo la verdad, y cuando se usaba la ley del conjuro, pues la cosa tenía que quedar en manos de Dios. En cambio, el sacerdote tomó la justicia en sus propias manos y lo condenó a muerte, cuando debía haber dejado el caso en manos del Señor. Es decir, que el propio Dios Padre juzgará al Hijo, ¿no? Al Señor. En ambos casos se confirma la ley de los testigos, pues en ninguno de ellos se podía ser condenado por pecado sin 2 o 3 testigos. 2 testigos son el requisito mínimo, pero a veces 3 testigos pueden ser necesarios, ya que no toda prueba es indiscutible. Un tercer testigo puede requerir o aportar claridad al asunto, ¿no? Para que quede completamente claro. Si hay alguna duda, pues es mejor apelar a un tercer testigo. Bueno, mis queridos amigos hermanos, hemos llegado a lo que teníamos para hoy. Para el próximo día que abordemos Deuteronomio, veremos el capítulo 21, más que todavía continuamos con los testigos, muy interesante. Y después, pues, veremos el siguiente,
que es el capítulo 22, los falsos testigos. Va a ir también todos sobre falsos testigos. Importantísimo de estas leyes de los testigos del tribunal divino y demás, conocer bien las leyes de Dios, porque nosotros somos llamados a juzgar aquí en la tierra entre hermanos y también vamos a, cuando venga Cristo, vamos a tener que juzgar incluso a los ángeles. Así que, ¿cómo vamos a poder juzgar y juzgar a las naciones y a gobernar las naciones, los que sean o seamos vencedores, si no conocemos la ley? Importantísimo. No se me duerma, querida audiencia, aunque se haga un poquito pesado por lo largo o tedioso para algunos. Para mí no me lo parece. Yo he leído esto varias veces y ahora estoy volviendo a releer y grabar con ustedes, ¿no? Pero si a alguno se le hace, pues bueno, que le pida al Señor hambre y sed, ¿no? Para realmente poder aprovechar esta bendición que nos trae a través del doctor Stephen Jones. Bueno, pues llegados hasta aquí, como siempre, bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Padre salud maravillosa de tabernáculos para entender con pleno discernimiento todas las leyes de Dios que no han sido abolidas ni mucho menos, como la ley de los 2 o 3 testigos que hasta Pablo mismo cita en el Nuevo Testamento. Cuando vaya por la ley de 2 o 3 testigos tendrá que ser confirmado toda acusación. Así que nada, anímense a cruzar el velo que separa Pentecostés de tabernáculos para que podamos ver con perfecta nitidez. Bueno, y sin nada más que añadir por hoy, simplemente emplazarlos a todos para el viernes y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.